El apego es un vínculo afectivo que una persona establece desde los primeros años de vida con su madre, padre o cuidador principal. Este vínculo es vital para el desarrollo físico y emocional, ya que proporciona un sentimiento de seguridad, confianza y autoestima desde la infancia. Sin embargo, no todos los cuidadores pueden establecer apegos seguros ni transmitir amor y confianza a sus hijos e hijas. En estos casos, las personas pueden crecer con inseguridades y establecer relaciones poco saludables con su entorno. ¿Cómo se desarrollan los vínculos de apego seguro con hijos e hijas? ¿Qué ocurre cuando los hijos no se sienten queridos y protegidos por sus cuidadores? ¿Cómo afecta la ausencia de vínculos de apego seguro en la vida de las personas? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la importancia del apego seguro y cómo podemos fomentarlo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy martes de familia, yo soy Leticia Carvajal y como siempre los saludo con muchísimo gusto. Y sí, nuestro tema del día de hoy, la importancia del apego en la infancia. Ojalá nos acompañen, ya estamos completamente en vivo a través de la señal del 11, nuestras redes sociales. Y bueno, hoy estoy especialmente contenta porque me acompaña Anaí Vázquez. Anaí, de verdad me da muchísimo gusto recibirte, ya te extrañaba, ¿eh? Querida Leti, qué gusto, qué privilegio estar con ustedes, familia. Familia de Diálogos en Confianza de familia. Entonces esto ya se volvió un martes excepcional. Y pues qué gusto darles la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan e invitarles a que sean parte de esta conversación a través de todas las plataformas digitales, a la línea en el centro de contacto con la audiencia que va a estar apareciendo siempre a lo largo del programa. Este es un programa para que construyamos la conversación en conjunto y hoy no va a ser la excepción, mi querida Leti. Así es, no será la excepción, por supuesto. Anaí, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de sus comentarios. Quiero saludar también con muchísimo gusto y agradecerle a Lía Vadillo, quien estará junto con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Lía. Qué gusto también saludarte. Y bueno, también vamos a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Pero mire, antes de presentarlos, también quiero invitarlo para que ya bajó su aplicación de 11 más. Bueno, pues ojalá lo haga porque es completamente gratuita. Usted se va a la tienda de aplicaciones, le pone 11 con el signo de más y ahí usted va a poder encontrar absolutamente toda la programación del 11, series que ya se transmitieron, que se están transmitiendo, programas, todos los programas de Diálogos en Confianza. Si se perdió el de ayer, no se preocupe, porque ahí lo va a encontrar. Y ahí le da clic en el botón donde dice en vivo y nos puede estar escuchando desde su trabajo, desde su auto, desde donde usted se encuentre, porque recuerde que el 11 va contigo. Bueno, pues vamos a presentar ahora sí a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Voy a comenzar con Elke Davids Guerrero. Ella es psicoterapeuta humanista con especialidad en niños, pareja y sexualidad. Elke, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, encantada de estar contigo. El gusto es nuestro, muchísimas gracias por estar aquí. También saludo con muchísimo gusto y le agradezco a Eduardo Ibarra González. Él es psicoterapeuta individual en niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Leti, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y también le agradezco muchísimo a Rebeca Aramoni. Ella es psicoterapeuta integral del Instituto Mexicano de Psicoanálisis y secretaria de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas. Muchísimas gracias por estar aquí también. Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué son los vínculos de apego? Para empezar con el tema. Bueno, creo que este es un tema fundamental. Formamos vínculos desde el momento en que estamos en la concepción. Tenemos un vínculo físico, pero también desarrollamos un vínculo emocional. Una vez que nuestro bebé nace, somos capaces de empezar a establecer vínculos inmediatos con la madre, que sería el primer punto de vínculo, el padre, o como bien decían en la cápsula, cuidadores. Este vínculo tiene que ser profundo, tiene que ser profundamente emocional, seguro, porque de ahí radica todo el desarrollo psicoemocional de un ser humano. Entonces, para nosotros es fundamental que hablemos del sentido del vínculo como un sentido profundamente emocional. Efectivamente. ¿Cómo se forman los vínculos de apego con los bebés y con los cuidadores primarios? Que como bien sabemos, bueno, papá, la mamá o el cuidador
¿Cómo se empiezan a formar? Bien, tiene que ver con la relación constante que se da entre el bebé y los cuidadores, ¿sí? Es decir, se va gestando, se va desarrollando a través de la interacción. No hay otra manera en la que se generen los vínculos. El apego digamos, es como la etiqueta, vamos a llamarle así la etiqueta general, de las relaciones o los tipos de relación, la manera en la que yo me relaciono, me vinculo con un otro, ¿sí? Es importante, me parece, desde una vez aclarar, desde mi perspectiva, la diferencia entre este otro concepto de apego, que es además muy coloquial, que tiene que ver con ciertos autores más respecto al tema de autoayuda, ¿sí? Que por ahí se habla como de que es malo apegarse o es malo manejar una cuestión de apego. Sí. Ese es otro tipo de apego que me gustaría dejar de lado desde este inicio, porque ellos hablan desde otra concepción. Los referentes, me parece, a los que nos vamos a referir aquí, tienen que ver con temas en aspectos de investigación, de cómo se fue o cómo se va creando la relación madre-hijo o cuidadores-hijo, cuidadores-bebé, y eso le da una característica muy particular al momento de establecer una relación personal. Ese modelo con el cual, digamos, vamos creciendo, a la larga se va a convertir un poco como en nuestra estructura cuasi general en la manera en la que nos vamos a relacionar con la mayoría de las personas y evidentemente con nuestra pareja. Así es, importante que hagas esa aclaración, Eduardo, muchas gracias. Ahora, ¿en qué momento del desarrollo humano, Rebeca, se comienzan a construir estos vínculos de apegos? ¿Así es desde que estás en el vientre de la mamá? O sea, en el vientre estás conectado con el corazón, con el latido del corazón, ¿no? Y los ruidos, digamos, y las voces. Entonces, cuando el niño o el niñe o los niños nacen, está relacionado, está vinculado ya como con esto que le es conocido, que le es familiar. Entonces, por eso es interesantísimo cómo se tranquilizan de repente con el puro latido. Después es el olor. Entonces son como diferentes etapas en ese sentido, pero desde entonces están vinculados madre-hija, ¿no? Me parece importante nada más separar en que hay apegos seguros, apegos evitativos y apegos que son evasivos o son ambivalentes, ¿no? Sí, entonces, más adelante vamos a hablar de cada uno para distinguir, ¿no?, qué tipo de apegos existen. Y bueno, yo quisiera mandar a esta entrevista que le realizamos a Miguel Ángel de León Miranda. Él es psicoterapeuta emocional y justo él nos explica qué es el apego, cuáles son sus componentes principales y por qué es un factor tan importante para el desarrollo físico y también para el desarrollo emocional de las personas. Vamos con Miguel Ángel. El apego es una conducta humana, instintiva, fisiológica, psicológica, que genera en los seres humanos la búsqueda de la proximidad de otro ser humano. Hay diferentes tipos de respuesta o de conductas que los niños principalmente, esta es una teoría desarrollada por John Bowlby. John Bowlby te habla del apego desde una conducta adaptativa para generar que un adulto, un cuidador o alguien externo te provea de las cosas necesarias, que tienen que ser seguridad, constancia, predictibilidad. Y en la medida que en tu infancia tienes esto, pues tienes una mejor autoestima y hay muchos beneficios positivos en el apego. La conducta de búsqueda del llanto, de gritar, de hacer caritas, esa es una conducta de apego que va a llevar a que el niño genere con sus habilidades, con sus recursos, alguien que se acerque para proveerle seguridad y cuidado. Dentro de los componentes esenciales, fundamentales del apego, está la proximidad. ¿Sí? Al niño le toca generar las formas para llamar tu atención, pero al adulto o al cuidador le toca estar disponible, buscar un contacto, responder a la llamada del pequeño. Y la otra cosa elemental es tener una respuesta sensible, porque a lo mejor si yo soy alguien muy estricto, de altos estándares de exigencia, voy a dar una respuesta que yo creo que está bien, pero que en el niño puede generarle ansiedad o no recibirlo de una forma apropiada. Otro componente esencial del apego es la seguridad emocional, que esta se va a ir dando con la constancia que el niño tiene contacto y presencia de alguien. Obviamente una persona que sea asertiva, una persona que sea respetuosa, una persona que no se fastidie con la búsqueda del niño. Los niños frecuentemente te van a dar lata y te van a desesperar y te van a enojar, ¿no? Si tú no tienes esta constancia y esta presencia,
vas a tener distorsiones en la forma que se da un apego. Hay básicamente 3 tipos de apego: seguro, inseguro y ambivalente. Y dentro de estos se está el ansioso y el evitativo. Pueden ser combinaciones de todos estos tipos de apego, pero estos serían los más importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por esta entrevista. Más adelante, por supuesto, les vamos a transmitir la segunda parte de esta. ¿Por qué se dice que el apego es una necesidad tanto biológica como emocional? Por ejemplo, el ser humano tenemos necesidades materiales como el alimento, el abrigo, pero también hay necesidades emocionales. La necesidad emocional está clarísima desde la manera en la que al niño le ocasiona tensión o ansiedad o dolor el hambre, por ejemplo. Entonces, a la hora de ser satisfecho, la necesidad en ese sentido, tranquiliza. Claro. Y a la hora de el contacto físico, que es súper importante, o sea, hay un experimento entre estos monos, los monos de alambre y los monos de peluche, como el contacto físico es absolutamente nutritivo. Claro. Y nutre por la otra parte. Entonces, eso es muy importante porque cuando a las criaturas se les rechaza desde el pecho materno, por ejemplo, en que están alimentándose y hay una situación como de tensión, de no hay esta aproximación, esta cercanía, este arropar, ¿no?, a la criatura, pues hay tensión. Y el estrés y la tensión se va acumulando, es algo que se va generando en términos de un malestar y después se transforma en ansiedad y esto se va magnificando, ¿no? Claro. Entonces... En ese sentido, la forma es fondo, ¿no? Lo que estamos viendo, justamente lo que dice es, puede haber disponibilidad, pero la manera en la que se dispone de ello, la manera en la que la madre o el cuidador se acerca, dice mucho también. De ahí un poco esto que de pronto vemos o escuchamos en la narrativa de la gente, que es el bebé siente el rechazo, ¿sí? Siente que no lo quieres, de alguna manera se da cuenta. Tiene que ver con la forma, ¿sí? No es lo mismo llegar cuando el bebé está llorando de hambre y que generalmente es una cuestión muy maternal. Claro que la pueden hacer también los varones, por supuesto, pero una cuestión muy tierna de, a ver, ya aquí está el alimento, y le estás hablando, incluso desde la cocina, la mamá le está hablando cuando está calentando la leche, cuando está preparando los alimentos, le está hablando, lo está tranquilizando, le está dando esa parte, todo eso es el nivel vincular, ¿sí? Le está hablando, lo está tranquilizando, llega, le pone la mamila, se la da, lo carga, lo levanta o lo deja ahí, lo acomoda. Todos esos cuidados son justamente a lo que nos referimos con la forma vincular, la manera de hacerlo. No es lo mismo eso que la mamá que grita y le dice ya cállate, como, ¿no? Y entonces llega y le pone la mamila, le mete el biberón a la boca con fuerza. Eso justamente es esa, entre paréntesis, diferencia, es te puede causar una personalidad u otra, ¿no? O sea, ahí puede sentar las bases justamente de la manera en cómo percibimos el mundo. O cuando los dejan llorar horas. O que los dejan llorar horas. Están totalmente desatendidos. Exacto. ¿No? Totalmente. O esta creencia, ¿no? Déjalo llorar, ¿no? Para que haga pulmón, decían las abuelas, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí que todavía, y es muy del frecuente, exacto. Todavía, pero qué bueno que existen programas como Diálogos en Confianza, para entender que no es la mejor forma de educar y de atender a nuestros vínculos profundos. La proximidad no solamente nos da la atención física que un bebé necesita, sino empieza a generar apego, y un apego positivo. Y eso creo que es algo muy importante desde la tranquilidad de los cuidadores, desde la madre, desde el padre, desde la gente que se encarga de cuidar al bebé. Sí. Es con qué amor y con qué cariño me acerco a este chiquitín, y desde ahí cómo empiezo a transmitir muchas veces con un lenguaje no verbal todo el sentido de vincularme, ¿no? Mientras yo amamanto a mi bebé, lo observo, lo acaricio, lo toco. Y esto que dice Rebeca, el contacto físico es muy importante. No es lo mismo que dejarlo sentado en una cuna con un rollito de cobija y puesta la mamila, que realmente acariciarlo y sentirlo y sentir el calor del cuidador. Claro. Yo tenía un sobrino que cuando era muy chiquito siempre me lo ponía en el pecho y nos dormíamos los dos, porque yo tenía 15 años, ¿no? Entonces era así como de... Y como que siempre tuvimos ese apego, claro. Y ahora que ya es mayor, ya es un joven, seguimos teniendo como ese esa apego, conexión, claro. ¿no? Y ahora que ayer que leía la investigación y de repente dices, ya, cuando crezcan ni se van a acordar. No, sí se acuerdan. O sea, claro.
Es Esa increíble. es parte de tu memoria Claro, por afectiva. supuesto. O sea, está integrada. Ahora, es muy absolutamente. importante aclarar también que, como dicen, un árbol no hace un bosque. Es decir, no es lo mismo que esto sea una constante Exacto. a que de vez en cuando de pronto no pudiste atenderlo, se quedó llorando un rato, tuviste que atender otras cosas emergentes. O sea, porque de pronto también causa mucha angustia, sobre todo a las mamás primerizas, están muy angustiadas de cuál es la mejor forma de actuar, y si ya un día se quedó llorando un ratote, híjole, hay una culpa terrible y entonces ya lo dañé, ¿no? De por vida, no. Es una cuestión de constancia. Claro. Si el entorno, el ambiente, los cuidadores son constantes, si el grueso del tiempo se le atiende de manera adecuada, puede haber que de pronto no cumpliste o no se cumplieron con esas necesidades, pero eso no va a generar un malestar significativo. Bueno, son circunstancias Claro. que a veces pasan. Nos hablabas hace un momento de algún experimento de muñecos con alambre y con... Es que ¿nos podrías platicar? como en esta incógnita o esta necesidad de confirmar qué pasaba con exactamente la cercanía. Y para diferenciar qué madre era más atractiva y era como más funcional, esto se hizo con monitos, con chimpancés. Y entonces era una madre de alambre y era una madre de peluche. Y era absolutamente notable cómo el monito se iba exactamente a recargar a la madre de A la peluche. madre de peluche. Ay, Entonces, Eso incluyendo que en el tema de la madre de alambre de pronto estaba el alimento. Sí, es decir, entonces lo importante que justamente resaltar es que aún a pesar de la necesidad fisiológica, los monitos buscaban Preservaban la el- mamá que tenía esta textura de arropar, ¿sí? Aún por encima de la demanda alimenticia. aún con el Aún hambre. con tal hambre, vez. Con hambre. exactamente. Qué interesante, qué interesante. ¿Tenemos comentarios, Anaí? Sí, Leti, tú mencionabas de esta anécdota de tu sobrino y justo Glory Marzán nos escribió en Facebook, dice, los bebés y los niños siempre sienten lo que quieren de verdad. Yo tengo un hijo joven y siempre le di mucho cariño, pero las personas que alguna vez lo trataron mal, ahora él se puede defender frente a ese tipo de situaciones. Hasta la fecha, pues no los acepta o se defiende. En el caso de mis sobrinos, que tuvieron una educación muy distinta, incluso con ellos tuve un apego y un trato de mucho amor y hay un vínculo justo muy fuerte, es lo que nos menciona Glory Marzán. Y Dan YSH, que nos escribe a través de Facebook, hace una pregunta y me parece interesante. Sé que lo vamos a ir desglosando a lo largo del programa, pero ella pone, mi bebé está muy apegada a mí. No sé si eso es bueno o malo. Dan, yo te invito a que nos cuentes un poco más sobre lo que te refieres a qué te refieres con apegada para que los especialistas tal vez tengan un poco más de contexto y que podamos ir resolviendo esta pregunta a lo largo del programa, pero me parece interesante que sale la pregunta bueno o malo en el apego. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta, por ejemplo, digo, no sé si a eso se refiera, pero hay bebés que, por ejemplo, no pueden estar si no están al lado de su mamá. Y de repente, si los quiere cargar otra persona, es así como lloran y les da miedo o simplemente no soportan estar con otra persona que no sea papá o mamá. Y hay otros bebés que pueden estar con papá y que mamá se van y con hasta te todos. estiran los brazos y sin problema. fíjate, eso es bien importante porque independientemente del apego que se construya con la persona que está criándolo, es muy importante tener en cuenta los temperamentos. O sea, esto es algo que tiene el niño al nacer. O sea, esto viene con su código, ¿no? Ok. Entonces, No tiene que ver entonces no, el apego. a ver, depende si el niño es de alguna manera tímido o va encaminado por esa línea, le va a costar mucho más trabajo soltar el vínculo seguro para irse con alguien más. Hay otros que son bastante más extrovertidos y entonces es muy fácil que toda proporción guardada, porque hay una etapa que es la etapa de diferenciación que está entre los 8 y los 10 meses más o menos, en que empiezan a convertirse en individuos. Se separan de esta diada, digamos, y entonces hay una crisis entre comillas de separación, pues. Y eso hace que de repente
pues durante los primeros 7 meses se iba con todo el mundo y a los 8 ya está pegado otra vez así. Entonces, depende de eso, porque se está individualizando. Claro. Ya no es parte de, sino ya está separándose de la... Por ahí hay una investigación que justo menciona que a esas edades, esos meses, digamos, ya empieza a haber una identificación mucho más concreta de los rostros humanos. Entonces, en psicología se conoce esto como la angustia del 8º mes, que es donde ya hay incluso a nivel cerebral, hay un registro, ¿no? Hacen un experimento donde ubican la mirada de los bebés hacia dónde está dirigida, y lo que identifican es que en un mapa trazan, y lo que identifican es que está dirigida a los ojos y a la boca. Es como ese triángulo a donde está puesta su mayor atención, y eso se empieza a identificar en el 8º mes. Entonces, de pronto, cuando, digamos, descubren un patrón diferente, eso es lo que les angustia. Y por eso es que a esas edades, 7, 8 meses, ¿no?, ya no toleran lo que antes, que era, dice, con medio mundo, identifican mucho más a los cuidadores primarios, y entonces se angustian mucho cuando alguien que los carga no es la persona que ellos están comenzando a reconocer, por así decirlo. Mira, cuando tienen 1 año, por ejemplo, es interesante, porque entonces ya están aprendiendo a caminar, ya se pueden separar físicamente, pero tienen que tener el referente. El momento en que pierden de vista al cuidador, se angustian muchísimo. Pero ya hay como este intento de separación, claro, ¿no? Franco, pues. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes clave de un vínculo de apego seguro? Yo creo que... El amor. Sí, por supuesto, el amor. Y yo creo que también hay una parte instintiva, donde uno se siente instintivamente más cómodo con una persona que con otra. O sea, es mi manera como me carga, mi manera como se acerca a mí, la manera como me toca. Son formas que, aunque no tienen un lenguaje explícito, sí hay cierta placer o displacer. Entonces, creo que también en esta parte habrá que considerar con mucha claridad, bueno, el acercamiento que va a tener conmigo, ¿me va a generar seguridad o me va a generar angustia? Y creo que en esta parte muchas veces no obliguemos a los bebés ni a los niños, ándale, besa a tu tío, acércate, no seas maleducado. Hay cosas que tenemos que respetar y hay vínculos que tenemos que respetar. Y si bien hoy hablamos de generar, como bien dice ese proverbio africano, que para educar a un niño se necesita una aldea completa, pues estamos buscando generar vínculos profundos. Sin embargo, los vínculos tienen que ser progresivos, evolutivos. No es porque es mi abuelita me va a querer y yo voy a querer a mi abuelita. Tengo que buscar la forma de irme identificando a lo largo de mi vida para entonces ser recibido por el otro y yo también recibir al otro y generar vínculos seguros. Claro. Sí. Es muy importante ir al ritmo Exacto. del niño, no al revés. O sea, no imponerle situaciones que no le corresponden, que están apuradas porque tú necesitas que haga ciertas cosas. O sea, por eso es pesado, por eso es complicado, por eso requiere de un montón de esfuerzo, porque vas a las necesidades de la criatura, no imponerle porque lo descolocas, por supuesto. Abonaría 2 elementos a lo que comentan los especialistas, que es la constancia, es decir, que todo el tiempo haya una respuesta y que ésta sea, como decía Miguel Ángel, predictible, ¿sí? Es para un desarrollo, digamos, de un apego seguro, tiene que haber esta constancia. Es decir, cada vez que el niño tiene que saber que hay alguien, el bebé tiene que saber que hay alguien que responde ante la necesidad, ¿sí? En el extremo opuesto tenemos la negligencia, que es cuando dejas al bebé ahí abandonado y se puede quedar llorando horas, lo que decía Rebeca, o se puede quedar llorando horas, ¿no? Lo vemos mucho en familias disfuncionales, en familias con adicciones, por ejemplo. Tú imagínate el papá, la mamá adicta ahí tirada, consumiendo, y el bebé llorando en un lado. O sea, eso, y se puede quedar ahí el niño horas. Eso es negligencia, pero estamos en el otro extremo. Entonces, lo contrapuesto de esto es alguien que responde a la necesidad del bebé, ¿sí? En cuanto llora, está, sí, y claro, dependiendo de la edad, pero está presente para ver cuál es la necesidad de este bebé, por qué está llorando, qué pasó, y empieza todo el chequeo que hacen las mamás, ¿no? Ropa, pañal, frío, algo le pica, hambre, todo hasta eso. Que descubren Hasta qué es lo que sí. ¿No? Anaí, cerramos con Mi hijo de 7 años es demasiado apegado. Si salgo, no quiere que salga sin él y me hace berrinche y tiene que saber constantemente en dónde estoy, aún dentro de la casa. Si en la recámara, si estoy en el baño, donde sea, pero está tranquilo sabiendo dónde estoy. Y cuando salgo y no puede ir conmigo, me está hablando al cel y está haciendo constantemente berrinche sobre esto.
es normal. Es uno de los testimonios que recibimos de Mar Rodríguez. Tenemos más comentarios de ustedes, más conversación, pero vamos a ir a una pausa rapidísima para contestarle a Mar y a todos sus comentarios. La teoría del apego, desarrollada por el psicoanalista inglés John Bowley, examina cómo las primeras relaciones entre padres e hijos influyen en el desarrollo emocional y social de las personas. Familia, estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Estamos hablando sobre el apego en la infancia y yo antes de la pausa les compartía el testimonio de Mar Rodríguez. Antes de compartirles el resto de los comentarios, me gustaría invitarles a que sean partícipes de esta conversación. Yo estoy muy atenta leyendo todos sus comentarios, sus opiniones. Yo sé que entre ustedes ya están haciendo sus grupos de autoayuda, de que se están escribiendo entre ustedes, se están respondiendo a través de Facebook, de YouTube y también en la línea telefónica en el 55 51 66 4000. Estamos ahí conversando. Por favor, súmanse a este programa de Diálogos en Confianza. Mar Rodríguez, les recuerdo, mi hijo de 7 años es demasiado apegado. Ese es el testimonio que leímos previo al corte. Me gustaría compartirles el comentario de Danash, que yo les leía muy al principio del programa y le pregunté que nos diera más contexto del por qué pensaba que su hija era muy apegada a ella. Y ella nos contesta: su primer año me la pasé siempre con ella, nunca la dejé llorar, siempre la apapaché. Después del año y 2 meses la mandé a la guardería, no lloraba, pero el tiempo que estoy con ella no quiere estar sola, no puede estar sola. Tenemos también este comentario de Marcela Puentes, que se lo dejo también a los especialistas. Es una pregunta, porque nos dice, cuando la relación que era desde pequeño, pues ya la regaste y no existe ningún trabajo del apego, ¿cómo le haces con ese adulto? ¿Cómo le puedes apoyar? ¿Qué puedes hacer al respecto si ya en la infancia no lo trabajaste? Les comparto también Dash, es una pregunta. Mi bebé está muy apegada a mí, que es el que ya les leía, perdónenme. Los bebés y los niños siempre sienten quién los quiere de verdad. Es posible que nosotros, si hacemos alguna acción mala o no les damos algún tipo de atención, puedan notar o cambiar, afectar completamente su crecimiento y educación. Esa es la pregunta que nos hacen en Facebook. Y una más de Lisbeth García. ¿Por qué los niños tienen objetos de apego? ¿Es malo? Y me quedo con esta de Lisbeth también, porque yo recuerdo que de pequeña sí tenía mi cobijita. Ahí sí, mi mantita de seguridad. Pero bueno, esos son los comentarios y la pregunta. Muchísimas gracias, Anaí. Pues me gustaría comenzar con esta pregunta que nos hiciste el favor de leernos antes de ir al corte, de esta situación que está viviendo la mamá del niño de 7 años, sí, justo, que le llama por teléfono, que se enoja cuando no está con ella, con él. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Bueno, primero hay que aclarar, no es como receta de cocina, habría que entender un poco más el contexto, pero bueno, un poco arriesgado sería, no es común, no es esperable que un niño de 7 años pueda sentir tanta angustia ante la ausencia materna, ¿sí? También esa edad justamente también transita por otra fase de desarrollo que tiene que ver con el tema de los celos hacia la madre, o sea, respecto de la madre, ¿sí? Está muy pegado a lo que en la teoría freudiana sería el complejo de Edipo, que es como poder separarse, individualizarse y ser un otro desde la psique de la mamá, ¿sí? Entonces también podría haber cuestiones de celos ahí, de esta cuestión de qué está haciendo mi mamá, dónde está, no sabemos si existe una pareja y de pronto ustedes han visto que los hijos de mamás solteras tienen todavía una cuestión mucho más apegada a ellos, crecen con una cuestión de que si la mamá se mira hacia afuera, hacia otras relaciones, se ponen muy celosos. También habría que ver si eso no está influyendo, pero no es común. Habría que ver también si no hay una situación desfavorable, una situación traumática a nivel emocional que lo haya llevado a angustiarse tanto ante la ausencia materna. Y entonces todo el tiempo está viendo dónde está, qué pasa con ella, por qué no viene. Pues sí, está en casa, sí, pero está en la cocina, o sea, la pierdo de vista. Y eso es un tema de mucha angustia. Yo sí creo que hay un problema con este chiquito, habría que revisarlo. Yo aconsejaría más bien que se acercara a alguna institución donde se pueda revisar de manera general cuál es, pero no es común. Yo quisiera añadir nada más una cosa, que a veces los niños cuando se enojan
tienen como este tipo de pensamientos de ojalá se muera, ojalá se desaparezca, ojalá no la vuelva a ver, por ejemplo. Y posteriormente eso genera un montón de culpas, como si esta imaginación se pudiera materializar. Entonces, es una situación muy angustiante que esté a la mano, que no le vaya a pasar, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estoy deseando que le pase. En fin, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo que habría que valorar lo que le pasa a ese chiquito. Sí, y mientras, justamente creo que sin duda la terapia sería un camino muy benéfico para el chiquitín, pero también mientras, en lo que yo tomo la decisión de ir y acercarme, sería interesante acercarme a mi hijo y preguntarle qué necesitas, qué te pasa cuando me voy, en qué otros vínculos de la casa o de la familia podrías confiar en lo que yo no estoy, qué otras personas podrían auxiliarme. Me acercaría a la escuela. Hoy tenemos que revisar muchas cosas. Son niños que si tienen ahora 7 años, a los 3 años dejaron de ir probablemente a la escuela porque fue el tiempo de la pandemia. Fueron de los 3 a los 7, pasaron 4 años en los que estuvimos en un mundo muy diferente al que un niño como nosotros vivió. Claro. Entonces tenemos que considerar también qué fue lo que pasó. Muy probablemente generé una angustia de separación porque todos oíamos del bicho y nos daba miedo. ¿Qué hay atrás? Entonces creo que tenemos que restablecer desde el contexto, no nada más como decir, híjole, es que no se desapega y no me deja, es ¿qué pasó durante este tiempo que fuiste tan importante en su vida y hoy cómo puedes regresarlo al entorno y buscar nuevos vínculos? Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede también con este comentario que nos leían ahí? Estuvo con su hijo, con el bebé, que es un niño, hasta el 1 año y medio, luego lo meten a la guardería. No llora, lo acepta, pero cuando está con ella no se quiere separar. Bueno, a mí me parece que ahí hay una situación de abandono. O sea, este apego tan cercano, a veces la transición, y yo entiendo que en términos de la guardería son necesidades absolutamente inherentes al funcionamiento de la familia, en fin. Claro. Pero los niños no están preparados, o sea, no están suficientemente seguros en términos del apego como para separarse tranquilamente. Entonces puede ser una situación apurada en que a la chiquita, en este caso, le esté costando mucho trabajo la separación. Y entonces a la hora que la tiene, no quiere separar. Es como, en fin, hay un antecedente además en este caso que ella dice, es yo no la dejé llorar nunca. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa? Que estaba todo el tiempo disponible, todo el tiempo disponible. Si eso, exacto, y no hay frustración, que es de pronto un concepto que lo hemos trabajado otras veces acá en el programa, que tiene que ver, cuando hablamos de esa frustración gradual, tiene que ver justamente con esto, ¿no? De acuerdo a la edad del bebé, del niño, vas haciendo que contenga, que aguante un poco. Entonces, aún siendo bebé, puedes manejar ciertos grados de frustración. En ese sentido, parece ser que esta niña nunca tuvo esa frustración y evidentemente un cambio tan brusco como puede ser todo el tiempo estar con atención a de pronto en la guardería, donde seguramente la que estaba educadora no se daba abasto porque tienen varios, entonces tienen que dejarla llorar un rato. Y es un cambio constante que podría traducirse del orden de lo traumático en la bebé, ¿sí? Y que no puede tolerar ni una cuestión de separación mínima. Yo añadiría también a esto que comentan, que es súper interesante, también evaluar qué me pasa a mí como mamá, que me está costando trabajo verla llorar, que me está costando me está costando verla sufrir, y que yo interpreto en una niña de 1 año, 2 meses, esto como algo que le está costando desapegarse o que le está costando trabajo. Entonces, también es una postura no solamente de ver al chiquito, sino voltearnos a ver a nosotros y revisar cómo estamos nosotros conforme o no conformes con nuestra forma de vincularnos. También nosotros somos personas que necesitamos la aceptación y la protección, y muchas veces cuando no nos sentimos recibidos por nuestros hijos, entramos un poco en pánico. Y entonces decimos, híjole, no lo estoy haciendo bien, ahí está la muestra. También es tiempo de revisarnos y es tiempo de revisar cómo está el vínculo. Sí, de que tiene mucha razón, porque además la angustia no solo está puesta en el bebé o en la bebé, ¿sí? La angustia también le genera a uno. Lo que dice ella me parece fundamental. ¿Qué me genera a mí como papá, como mamá, separarme también de mi hijo, ¿sí? Estar un rato distante. Si soy capaz de, por necesidad, dejarla un poco con la abuela, dejarla un poco en la guardería, o no puedo yo tampoco hacer esa separación, que
es una cuestión que se está transmitiendo de alguna manera en la relación. Y la otra es que nosotros cuando hablamos de los apegos, nosotros transmitimos el estilo de apego que se va a generar. O sea, si yo soy alguien inseguro, lo que voy a transmitir es mucha incertidumbre y mucha inseguridad a la hora de manejar al hijo. Si soy suficientemente confiada, bueno, la sensación es diferente. Si soy ambivalente, no se sabe bien cuándo sí, cuándo no. Y si es evitativo es porque es un apego que realmente no genera más que estrés. Muy bien. O sea, sí, ahorita vamos a ahondar más en este tipo de, bueno, en los diferentes tipos de apegos. Nada más, ya para concluir con las preguntas de las personas que nos están escribiendo, los objetos de apego. Los que son, decía Rebeca, objeto transicional, que es una manera de desplazar, ¿no? De desplazar mi cuidador, la imagen de mi cuidador, la certeza del cuidador, a un objeto, a una cosa realmente que me hace sentir esa presencia. Entonces puede ser el chupete, la cobija, una almohada. ¿Por qué? Porque además, como decía bien Rebe al inicio, hay una cuestión no solamente de cosas, sino hay olores, hay texturas de pronto, y eso tranquiliza. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, por eso, de pronto, yo le puedo cambiar el objeto, ¿no? Pero no es. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la textura, tiene que ver con el olor, y entonces de pronto identifican, no me estás queriendo ver la cara, no, o sea, este no es, ¿no? No es. Exactamente, entonces es importante. Y sí sirven de ayuda, sí, o sea, no desestimemos el uso de este tipo de objetos como algo que puede ayudarnos a contribuir a tranquilizar a los niños. y mamás y cuidadores, por favor, no se les ocurra ni quitárselo abruptamente, ni tirarlo, ni lavarlo, ¿no? Hasta que no estén listos para soltarlo. Exactamente. Es muy importante, porque si no, hay niños que pueden dejar de dormir. Parece menor el asunto, sí, pero imagínate que está puesto en ese objeto toda mi seguridad y mi confianza. ¿Y la tiro? Y si tú se lo quitas sí, es como, literalmente es como quitarle una parte de su cuerpo. ¿Sí? Y eso puede ser bastante también, vuelvo al tema de lo traumático en los niños. Mira, si te hubieran quitado tu mantita. No sé qué hubiera hecho. Y algo importante es que el niño solito va a extinguir el cuidado o la transferencia a ese objeto cuando se sienta seguro en otros contextos. Entonces no es necesario tirarles, ni retirarles, ni esconderles, sino lo va a dejar en el momento en que lo necesite hacer. Porque el proceso del vínculo también lo que implica es ayudarlos a madurar en su proceso emocional. Entonces, una vez que esté maduro, va a dejar solito. Puede ser un muy buen indicador, además. O sea, si tú te das cuenta que de pronto ya lo deja con más facilidad, como mamá, es un termómetro perfecto porque, mira, ya tolera, ya aguanta dejarlo más, ya lo puede soltar un rato, ya no está todo el tiempo trayéndolo, ¿sí? Se fue a la casa de la abuela sin el trapito. Exactamente, ya se puede quedar ahí en la casa de los abuelos, le dejo el trapito y se queda tranquilo. O sea, sí, es un termómetro excelente. Si se va a la noche de bodas con un pedacito del trapito, tenemos un problema. Exacto, ya cuidado. Estoy mal. Ya tenemos un problema o el peluche en la maleta. Es lo que también había un comentario que decía, bueno, y si no lo trabajes todo el apego, y cuando ya es adulto, ¿qué hago? Psicoterapia, bueno, pues páguenle la psicoterapia, por favor. Pues sí, efectivamente, sí, y eso sí ya es algo serio, ¿no? Sí. Porque de repente sí ya entiendes situaciones que, claro, efectivamente. Lo interesante es que te das cuenta, o sea, si ya el comentario está, ¿qué pasó? Porque entonces ya de adulto, me parece excelente que ya se dé cuenta. Ahí hay un problema. Exacto. Ahora, la responsabilidad individual es tengo que atenderlo. Claro. No me puedo hacer de la vista gorda, ya no puedo no saberlo. Ya lo sé, que me cuesta trabajo, que hay un tema ahí con las relaciones, que no puedo estar tranquilo si no estoy con la persona. ¿Sí? Entonces, pues ahora lo que toca es hacerse cargo de eso y estar en un tratamiento. Exactamente. Si se es una persona insegura, celosa y este tipo de situaciones que a veces identificamos en nuestra persona, pues también ya vas identificando también este tipo de situaciones que viviste desde niño, desde niña, ¿no? Entonces es muy importante también atenderlo. Bueno, ahora sí me gustaría que entráramos de lleno a los tipos de apego, como ya nos los adelantabas. Apego seguro, apego evitativo, que ese es el apego inseguro, es lo mismo, ¿no? El apego ansioso ambivalente y el apego desorganizado. Podríamos definir ya un poquito más con profundidad, a ver, el apego seguro. El apego seguro es cuando yo estoy, el cuidador o los cuidadores que están con el niño están en función del niño. O sea,
No es mi persona, mi necesidad, mis expectativas, es qué necesita esa criatura. Entonces, lo que voy a transmitir es contención, amor, porque cuando uno habla de amor es una palabra importantísima en la vida de todos. Claro. Y no es un sentimiento ni fácil ni no complejo, ¿no? Todo lo contrario. Es exactamente el sentimiento por excelencia. Claro. Entonces, si yo amo a esa criatura, lo que quiero es que esté bien, que se sienta seguro, que vaya creciendo, claro, que esté bien alimentado, limpio, etcétera. Entonces, eso transmitido como corresponde da una sensación de seguridad, da una sensación de valía. Yo soy alguien que vale la pena porque me quieren, me siento amado. Eso hace una gran diferencia. Y el tener este apego seguro en la infancia te convierte en un adulto obviamente seguro. Claro, sí, no dependiente. No dependiente. Es esta certeza que tienes de que ante la adversidad van a estar bien las cosas. Muy bien. ¿Sí? Incluyendo situaciones, por ejemplo, de pérdidas. Pérdidas que puede ser de muerte o pérdidas que puede ser porque hay alguien que querías se aleja de ti. Tu mascota. Decide no estar, tu mascota, pero no te desbaratas ante eso. Si hay una cuestión de, bueno, a ver, pero ¿qué voy a hacer? Las cosas van a salir, voy a salir adelante, voy a estar bien. O sea, esta cuestión que es interna además, tiene que ver con lo que dice. Muy bien. Ahora, el apego evitativo o inseguro. Tendría que ver con el no tener justamente esas respuestas adecuadas ante mis necesidades como bebé. Por ejemplo. Esto que te comentaba, de pronto el bebé llora y se queda ahí llorando un rato, ¿no? Entonces, él tiene una noción del mundo en donde el mundo es hostil, ¿sí? Entonces, hay de pronto incluso acercamientos, ¿no? O sea, acercamientos y alejamientos. No es constante. A veces sí está mi cuidador, a veces no está. Entonces esto genera como un volado. Claro. ¿Sí? ¿En qué momento voy a sentirme seguro si de pronto he llorado y no viene nadie a mi auxilio, ¿no? Y otras veces lloro y sí regresa, sí viene. Entonces no tengo certeza. Entonces esto genera mucha ansiedad. Por eso el término de ansioso, ¿sí? Okay. Y algo que sí es fundamental es decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Pase lo que pase, sean las circunstancias que sean, aquí voy a estar para ti. Es como, porque van a ir creciendo, de bebecitos, pues lo más seguro es que tengas a alguien que vaya y que des mucha ternura, porque eres un bebé. Conforme vas creciendo y vas diferenciándote, definitivamente pues las cosas van cambiando. Y ahí es donde ponemos un poco a juego el vínculo. Y por eso generamos estos vínculos muchas veces, pues donde decimos, no zafo, yo no quiero educarlo. O sea, la verdad es un grosero, es un niño pelado y es un niño insufrible. Entonces sí empezamos a generar vínculos muy estrechos con algo que no es agradable. Claro. Entonces sí necesitamos generar vínculos que vayan hacia lo seguro. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, a las mamás decir, bueno, a las mamás y a los papás, no quiero generalizar, obviamente, igualito al papá, mira, igualita a la mamá? Esto, pero no lo dicen en un tono como de, amoroso, exacto, sino como algo muy malo que le genera a los niños también muchísima ansiedad, ¿no? Mira, no solo es la ansiedad, o sea, si hablamos de la neurosis tiene que ver exactamente con eso. Ay. Yo no sé por qué, pero no siento que me quieren y no siento que me aceptan. No entiendo por qué. Y es este asunto de vienen, me dan, luego me quitan, de repente me ponen unas regañizas espantosas y no tengo idea de por qué, de repente llegan y me abrazan. O sea, no entiendo nada. Y lo que yo siento es que hay una parte mía que no es bienvenida, que no está aceptada, que no está reconocida y que me crea un montón de problemas. Y que incluso puedo sentirme rechazado, ¿no? No, exacto. Para no sentirme rechazado, para tratar de encajar o de embonar en el sistema familiar, hago circo, maroma y teatro para ver qué quiere el otro. Para ser aceptado. Esto es muy importante porque lo que yo estoy haciendo es metiendo al closet la parte más importante de mi persona y no sé ni cuál es. Ay, Dios. Y entonces, la anulo para ser aceptado y para que el entorno diga y me reconozca. Entonces, como bien dices, ahí empiezan todas las neurosis. Ay, no, hay que tener cuidado. Estar muy atentos. Mucho cuidado con lo que decimos. ¿El apego ansioso ambivalente podríamos decir que es muy parecido al evitativo?
El evitativo, sí, o sea, es como todo mezclado. Pero cuando tú tienes una madre o un cuidador que de repente, como no puede estar, hay personas que tienen mucho problema con el afecto. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El maternaje de una persona así es complicadísimo. Porque el problema está en el afecto, ¿no? Y en el enojo, por ejemplo, que está encubierto a través del trastorno. Entonces, hay personas que son brutalmente inseguras, o sea, y entonces lo que transmiten es esta inseguridad que al niño o a los niños, pues me cuesta un poco de trabajo todavía eso, Niños, sentir que está cachado siempre una personita es muy importante y no necesariamente pasa. Muy bien. Y esto se genera en la misma situación de cómo incorporo quién soy, ¿no? Ok. Miren, los invito a ver el siguiente testimonio anónimo de una mujer y regresando vamos a hablar del apego desorganizado. Ese es ¿Sí? importantísimo. Perfecto, vamos a este testimonio y regresamos. Actualmente no estoy en ninguna relación y no tengo hijos. Tengo dificultades para relacionarme con las personas, sí, ¿por qué? Porque desde una educación de mis papás, pues no me enseñaron a cómo tenía yo que relacionarme con mi prójimo. Porque a lo largo de mi vida siempre tuve un bullying por mi aspecto personal, por mi físico. Entonces eso hacía que yo pusiera una barrera y eso hacía que yo me alejara. O sea, ni siquiera le daba yo la oportunidad al hombre de tratarme, porque yo ya estaba poniendo una barrera de, no, porque no me va a hacer caso. Porque mi mamá desde niña me decía que un hombre no se iba a fijar en mí porque estaba gorda. Entonces eso me lo fui fabricando en mi cabeza. Se quedó así como una idea muy fija. Veía yo que mi prima, mi tía son delgadas y como que había cierto enojo hacia la figura de la mujer. Pero yo no lo sabía, o sea, yo nada más me daba coraje verlas. Me causaba cierta envidia, cierto resentimiento. A lo largo de este proceso que estoy atravesando, también me di cuenta que ahí venían muchas heridas, las del abandono, las del rechazo, las de la traición. Entonces, hoy ya te puedo decir que ya me puedo involucrar más con mi prójimo, ya no hay tanto ese miedo, porque ya hay un poco más de comprensión, pero sí me costó muchísimo, me ha costado años de mi vida. Desafortunadamente, los papás hoy en día no se ocupan de educar a un hijo. Hoy lo más fácil que puede hacer el humano es darle el celular al hijo y no agarra su responsabilidad, que es que salir a pasear con un hijo. Yo creo que lo principal es la educación que tú le des a un hijo. ¿En qué me repercutió a mí que mis papás me hayan tenido? Pues en que mis papás tenían que trabajar todo el día, pues en que mis papás no estuvieron conmigo, no me llevaron a la escuela, no estaban enterados de mi vida. Yo sabía que tenía dos papás, pero nada más eran los bultos, porque en realidad ellos nunca estuvieron conmigo, nunca me educaron. Cuando a un hijo se le explica por qué no puedes hacer esto, por qué sí puedes hacer esto, un hijo va creciendo, un niño va creciendo como un animalito. Yo así lo descubrí en mi proceso. De todo esto que yo les comparto, a mí me ha ayudado mucho la Asociación de Neuróticos Anónimos y pues ojalá a ustedes también les pueda ayudar a mejorar su forma de vivir, de actuar y de pensar, y qué es lo que a mí me ha ayudado en este proceso en mi caso personal. Muchísimas gracias por este testimonio que sin lugar a dudas pues es muy importante y que además nos ayuda a analizar la importancia y el impacto que se tiene en estas heridas de rechazo, de abandono en los niños y en las niñas, ¿no? Sí, bueno, es evidencia de el no sentirse aceptado, el no sentir que hay una figura que está respaldándote, te genera justamente este temor, esta dificultad para vincularte, ¿sí? Esta dificultad, esta problemática para poder considerar que puede ser amado, que puede ser amada, que hay alguien que pueda brindarte afecto, porque porque tú crees que no lo mereces. Porque además el discurso de la madre, ningún hombre te va a querer porque estás gorda, entonces es como depositar todo lo malo en uno, y entonces es muy difícil poder, si yo tengo una concepción de que yo soy una mala persona, es muy complicado poder pensar que alguien puede amarme, pensar que alguien puede darme cosas buenas. Hay relaciones incluso que las personas llegan a consulta diciendo es que me trata bien, ¿sí? Me trata bien esta persona y yo hice todo
para desecharlo de mi vida, porque no me puedo quedar con algo bueno. ¿Sí? Es como decir, yo merezco lo malo de la vida. ¿Sí? Pero en ese sentido, el desorganizador, es de lo que iba. A mí me parece que la estructura, si hablamos de la estructura psicológica, que va en función de toda esta entorno, ambiente familiar, digamos. Por ejemplo, cuando la madre es psicótica o alguno de los cuidadores es psicótico, y esto quiere decir que la realidad no coincide con lo que está pasando, que pueden ser criaturas abusadas sexualmente, golpeadas brutalmente, torturadas, buleadas, en fin. Esto en la estructura psíquica y cómo se va conformando su realidad y qué es la realidad, está completamente distorsionada. Y es una situación terriblemente angustiosa y muy grave. O sea, en términos de la crianza. Es realmente muy grave en ese sentido. ¿Eso es un apego desorganizado? Sí. Es cuando hablamos del apego desorganizado. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Todavía tenemos muchas preguntas acerca de este tema, la importancia del apego en la infancia. Los invitamos a que se conecten con nosotros en redes. A que sigan conversando con nosotros, mi querida Leti, porque tenemos muchas preguntas, dudas de la audiencia. Voy a empezar con una que nos hicieron súper rápido a través de Facebook. Dice, mi bebé tiene 1 año de edad, tuve que volver a trabajar, muy probablemente tendrá que ingresar a la guardería. ¿Qué tanto puede afectarle ese apego? Ya hablamos de eso, pero regresando de una pausa vamos a reforzar las ideas. El amor, el respeto y la atención son vitales en la crianza, ya que brindan importantes beneficios a los hijos, permitiéndoles confiar en su entorno y manejar sus emociones. Familia, estamos de regreso en su programa Diálogos en Confianza y quiero solicitar, antes de continuar con el tema del día de hoy, su apoyo para brindar algún tipo de información en caso de que ustedes hayan visto a las siguientes personas que voy a compartirles. En su pantalla verán las fotos: nombre, Carlos Alonso Pinto, lugar y fecha de extravío, calle Francisco Villa, ampliación San Sebastián La Paz, Estado de México, fecha 5 de agosto de 2020. Nombre, Jonathan Segundo Ventura, lugar y fecha de extravío, Colonia La Providencia, municipio Valle de Chalco, Estado de México, 23 de febrero de 2022. También pedimos su apoyo en caso de haber visto a Emilio Ruiz Muñoz, lugar y fecha de desaparición, Colonia Panamericana, Alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, la fecha 16 de septiembre de 2021. En su pantalla pedimos su apoyo para ver si ustedes han visto a Anthony Luis Loza Chávez, lugar y fecha de extravío, municipio Ascensión, Estado de Chihuahua. Fecha de desaparición el 8 de agosto de 2022. También en su pantalla están viendo a José Luis Álvarez Sánchez. Lugar y fecha de extravío es en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. La fecha es el 18 de noviembre del 2018. Muchas gracias. Esperamos su apoyo de parte de toda la comunidad y de la familia que nos ve actualmente en esta transmisión. Continuamos con el tema del día de hoy. Yo tengo pendiente compartirles a los especialistas y a ustedes algunos de los comentarios que hemos recibido durante nuestras transmisiones. Quiero empezar con esta que se hace a través de YouTube de Abril Andrea Jaimes Pérez. Ella nos dice, tengo un hijo de 2 años, 4 meses. Siempre ha tenido un apego extremo conmigo. Me agrada, pero a veces es demasiado porque ni con su papá quiere estar. ¿Cómo se puede generar más apego a su papá? Nos dice Abril Andrea Jaimes. También tenemos este comentario de Virgi Mancebo. Dice, ¿hasta qué edad tenemos para poder reafirmar o corregir el apego en nuestras hijas o hijos? Una pregunta interesante. Pau Rodríguez dice, mi bebé tiene 1 año de edad. Tuve que volver a trabajar y muy probable tendrá que ingresar a la guardería. ¿Qué tanto podría afectarle en su apego? Este es el comentario que les leía previo a la llamada. Y yo le dije a los especialistas, porque ya no lo alcanzaron a ver al aire, que es una de las preguntas que surgió mucho de las mamás y preocupaciones, que era de,
no hay otra forma, tengo que dejarlo en la guardería. ¿Cómo puedo hacer para que no afecte el tema del apego? Lu García dice, mi hija nunca ha tenido un objeto de apego. ¿Eso es malo o bueno? Porque estábamos hablando ahí por ahí del chupón. Y cierro con este que también tenemos a través de Facebook. Dice, mi niña es muy apegada a mí, tiene 40 años, ¿verdad? Bueno. No, y yo sí, por favor, busca un especial. De mí no vas a estar hablando. De mí no. Mi hija tiene 4 años, no se crean. Y no me permite que le deje ni un momento con sus abuelitas o con su papá. Y solo quiere jugar conmigo. Me impide hacer mis quehaceres, como juega con los niños, me quiere incluir a fuerzas en ese juego de niños. Y no puede estar siempre ahí, pero si no, no juega con ellos. Entonces, así los comentarios. Muy bien, ¿les parece si respondemos esta última y ahorita recordamos las anteriores? Bueno, la última es de los 4 años, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Recuerden que es un proceso donde se va construyendo, no hay pensar en una correcta manera o una incorrecta manera, no. Tenemos parámetros que nos ayudan a crear personalidades saludables, crear personalidades estables, pero no hay una fórmula, ¿sí? Entonces, no se angustien, por favor, papás, mamás, confíen en que están haciendo un buen trabajo en el sentido de estar presentes. Eso es muy útil. Ahora, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿sí? No por una ocasión, no por un tiempo en el que tu hijo o tu hija esté solo, vas a crear y vas a destruir su infancia y su seguridad. No funciona así. Esto estamos hablando desde el nacimiento hasta años de vida del niño, de la niña, en lo que se va construyendo toda su identidad, se va construyendo la manera de vincularse. Entonces, no se sientan demasiado preocupados y angustiados si de pronto, digamos, no les sale una vez o están ausentes un tiempo. En el caso de la niña pequeña, por ejemplo, que la mamá tiene que ausentarse, esto es muy común en la sociedad actual. De hecho, las mujeres están pugnando por su derecho a trabajar, a estar un poco desligadas incluso del tema maternal, que los hombres participemos más, que estemos más metidos, y eso también va a generar que haya una relación diferente entre las madres y los hijos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, eso funciona y eso es lo que buscamos. Confíen también y entiendo que las mamás que tienen que dejar a sus bebés en una guardería buscan siempre las mejores instalaciones, que estén atendidos, que sean recibidos, que sean contenidos, y se van a dar cuenta porque además, sí, claro que va a haber un cambio, eso es evidente, entre tenerlo en casa todo el tiempo y estar atendiéndolo a tener que dejarlo y de pronto que la bebé no pueda tener esa atención como tú quisieras. Pero también eso confíen en que pueda ayudar a proyectar al bebé hacia afuera, es decir, a que pueda construir otro tipo de relaciones, a que empiece a vincularse. Quizá lo va a hacer de manera más temprana, ¿sí? A diferencia de un bebé que se va a quedar en casa 2, 3 años más, pero también eso puede contribuir a un sano desarrollo. Todo depende de cómo se vaya dando. También depende mucho que cuando tú lo recuperes, digamos, de la guardería, cuando esté contigo en casa otra vez, estés disponible nuevamente, que le des esa seguridad, ese tiempo. Va a pasar contigo fines de semana, va a pasar contigo sábado, domingo, y ahí es donde tú puedes hacer un buen trabajo de contención, de presencia, que le amortigue un poco los episodios de soledad o de angustia que va a vivir durante la semana. Entonces, eso es importante. No es una cuestión que nos sentencie en un tema ya traumático de por vida, no funciona de esa manera. La calidad del tiempo, ¿no? La calidad del tiempo. Y justo también es algo que menciona Héctor, es cómo voy y lo dejo a la guardería. Desde la culpa, voy y lo dejo desde el remordimiento, voy y lo dejo, de verdad, en las mañanas, yo soy mamá también. Y jalan la pañalera y la cobija y el niño y vamos muy angustiadas corriendo al trabajo a dejarlos. Y también todo esto va generando un clima de estrés en el niño que dice, creo que dejarme es malo. O sea, es como todo lo que tienen que hacer por mí es malo. Y esto se va generando en un niño. Entonces creo que es muy importante tener una postura relajada, desde platicarle, decirle vamos a ir, mami va a ir a trabajar, muy contenta y vengo por ti en un ratito y vamos a estar juntos en la tarde. Y, o sea, hablar, comunicar y transmitirle con seguridad que ahí voy a estar. Ahora teníamos otra llamada donde nos decían que ¿cómo le hago para que tenga más apego con el papá? Está muy apegado a mí. ¿Eso se puede? Sí, claro que se puede. O sea, se puede. Primero valdría la pena que ella revise cuál es el apego con la hija. Porque a veces nos da mucha seguridad que esa dependencia, esa codependencia que establecemos es como si yo fuera el miembro más importante. Claro. ¿No? Para la porque persona. decía, me gusta. ¿No? Entonces, me agrada. Me parece que es como, yo tengo que ayudarle a transicionar, por un lado.
soltarla con la seguridad y que el padre intervenga, que el padre esté mucho más presente en bañarla, jugar con ella, que la madre se ausente ratos y pueda él hacer cosas con la hija, de manera que ayude a que este vínculo vaya cultivándose. Claro que se da y claro que resulta después muy importante tener al otro que equilibre en la relación. Entonces, pero yo creo que ella necesita ver si está soltándola lo necesario o le está generando esta sensación de codependencia, que solo me siento segura contigo. Sí, ahora, y eso también aplica en las preguntas para las relaciones de adultez. Es decir, si yo identifico que tengo ciertas dependencias, por ejemplo, me doy cuenta que las parejas que he tenido, soy muy dependiente, no puedo estar sin saber dónde está, y ya me caché, ya me di cuenta. Vale. Entonces, también puedo hacer una corrección. Preguntaban ahí, si ya estoy grande, ya me amolé para toda la vida. No. Puede ser una corrección, sí, sobre los tipos de apego, de vínculos que hago. Primero es identificarlo y hacerme responsable de eso. Claro. Después es empezar a darme cuenta y también rodearme de personas que manejen una relación diferente conmigo, ¿sí? Que no sea todo el tiempo la persona que me abandona o que no me contesta, o al revés, o que me contesta todo el tiempo, porque yo también ya voy identificando cómo me vinculo y cómo me relaciono, y lo que yo le pido a una pareja para estar, ¿sí? Y yo quiero que me conteste todo el tiempo, y no quiero que te me desaparezcas, y quiero... Ese tipo de actitudes, digamos, ya hablan de mi personalidad, ya hablan de la manera en que me estoy relacionando, y si yo me doy cuenta que eso me daña, o daña la relación con el otro, es ahí donde también debo de incidir. Claro. Entonces, buscar un tipo de parejas, primero hacerme cargo y responsabilizarme, y de preferencia estar en un proceso terapéutico que me ayude a revisar esto, y luego también empezar a poder tolerar que quizá una pareja nueva no me va a contestar los mensajes todo el tiempo, que quizá me va a dejar en visto un ratote, ¿sí? Y yo tengo que hacerme cargo de eso que estoy sintiendo. Porque está en diálogos en confianza. Estoy en diálogo, ahorita no puedo contestar. Exacto. Hay algo que a mí me parece importante señalar solamente con la chiquita, me parece que es una chiquita, la que no se quiere quedar en la casa de las abuelas y demás, independientemente de la situación muy apegada a la madre. A mí me parece que es muy importante escuchar cuando un niño dice no quiero ir, no quiero estar, no me siento tranquilo, no me siento cuidado, ¿qué te pasa? Hay que preguntar si el entorno es violento, si no hay ninguna situación de abuso. Eso me parece que es muy importante. O sea, forzar a un niño a que se quede en un lugar en el que no quiere es estresarlo gratuitamente. Claro. Exacto. Y escucharlo, eso es bien importante porque de repente es como, ay no, qué pesado, o ay qué pesada, maleducado. Qué maleducado si tanto que te quieren. Tienes que querer lo que está pasando en esa casa. Claro. Entonces, y algo que también comentaban, ¿no? Es como, híjole, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien o mal? O ya casi no hay marcha atrás. El vínculo es tan maravilloso que revincularnos siempre es una posibilidad. Y que siempre está el producto de la forma del amor, ¿no? El amor como forma de revincularme. Sí, por supuesto, cuidar, pero también decir, híjole, no he sido la mejor mamá, a lo mejor he tenido un proceso personal difícil, también hay que abrazarlo y decir, ¿sabes qué? Qué bueno que ya te diste cuenta, responsabilízate de esto y regresa al entorno y dile, he tenido una vida difícil, no ha sido fácil para mí ser mamá, no siempre estoy en la mejor disposición, pero estoy con la gana de acercarme y de ser segura para ti. Bueno, y pedir perdón, señoras, señores, es muy importante cuando hacen algo equivocado, cuando pegan de gritos porque se pelearon con quién sabe quién, pidan una disculpa, que no pasa nada, para que entienda la criatura que no es él o ella el que está promoviendo ese tipo de respuestas. Por favor. Muy contrario a lo que muchos papás todavía creen, que el disculparse con los hijos los baja un escalón en el tema de parental o de figura paterna, o los pone al mismo nivel que sus hijos, no. Muy contrario a eso, un papá que es capaz de reconocer un error, que es capaz de reconocer una falta, de disculparse, créanme que genera en los hijos una figura sumamente confiable. Por supuesto. Justo ayer estaba viendo una serie donde, bueno, el papá se entera que la hija tuvo un aborto cuando era pues casi una niña, y entonces pues a ella le dañó mucho y el papá al final le dice,
perdóname por no ser el papá en el que tú debiste haberte acercado y yo debí de haberte ayudado en ese momento y porque tú pensaste que yo no era la persona indicada, ¿no? Esas son acciones, Leti, reparadoras, muy reparadoras, ¿sí? No son acciones que vayan a generar inseguridad y daño, al contrario, son acciones que tranquilizan, eliminan o reducen muchísimo la angustia en los hijos. Y además nos convierte en seres mortales, perecederos y defectuosos, no dignos de esta idealización absolutamente enloquecida, ¿no? Ahora, esto también nos lleva a la respuesta que nos pedían de hasta qué edad tenemos para corregir el apego, ¿no? Siempre. Hasta los 90. Hasta siempre. Bueno, pues ahí está. Oigan, vamos ahora vamos a la segunda parte de la entrevista, si no me equivoco, o vamos al testimonio. Tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio anónimo, ¿verdad? Bueno, vamos a este testimonio anónimo. Es de un padre de familia aprensivo y celoso. Vamos a escucharlo. Actualmente estoy casado, tengo 40 años de casado, tengo 2 hijos, una mujer, un varón, y tengo 4 nietos, 2 niños y 2 niñas. De hecho, en la actualidad sí soy una persona muy aprensiva. Pienso que todas las cosas me pertenecen, que son mías, por lo tanto también pues, soy celoso y bueno, pues eso me ha traído también pues muchos problemas en la actualidad, porque sí se me dificulta porque las personas sanas pues se alejan de mí. Y bueno, pues todo esto surgió desde mi infancia, ya que yo tengo otros 2 hermanos varones, pero el mayor pues siempre fue como que la estrella de la casa, ¿no? Y el menor, pues era el niño pequeño. Lamentablemente, entre el hermano menor y un servidor, muere un hermano mío. Entonces, mi mamá, al morir ese niño, pues es toda la atención para ese niño que llega después. Y pues es una atención él al 100%, el mayor pues era así como que el ejemplo, el predilecto y todo, y yo quedo como que en el olvido. Hoy en la actualidad no los culpo, no los juzgo, no los condeno, sino al contrario les agradezco porque me dieron la oportunidad de vivir, de estar hoy aquí y bueno, pues es adelante. Esto no ha repercutido en mi vida porque con mis hijos pues los tratamos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha atención para ellos y todavía gracias a Dios pues lo puedo transmitir ahora en la vida de mis nietos, de poder interactuar con ellos, o sea que sí se pueden hacer las cosas bien. Sí, claro, de alguna forma dentro de mi infancia, pues mi papá como era un servidor público no pasaba casi tiempo con nosotros por su trabajo, pero de alguna forma sí es necesario que los padres de familia, sobre todo en la actualidad, se den ese tiempo para convivir con los hijos, conocer sus necesidades. No darles una tableta, un celular, para que ya, pues, encárgate, hijo. Hoy lo veo así, pero qué importante es que los padres estén al pendiente. No nada más son pues, una maquinita a la que se le ponen monedas para hablar, para comer, para hacer, no. Interesarse en las necesidades de sus hijos. Y para eso estamos, para aprender de nuestros errores y transmitirlo hacia nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta hasta qué punto nos pueden determinar los vínculos de apego desarrollados en la infancia, ¿no? Sí, definitivamente era lo que hemos comentado. Esto es lo que nos lleva a un proceso de maduración paulatino, o sea, no es un bebé y porque ya es niño ya es maduro, ¿no? O sea, es un proceso largo, ¿no? Y es como una plantita, ¿no? Que dices, bueno, las siembras, te regalan un sobrecito de algo y dices, pues a ver qué me sale, ¿no? Porque tenemos expectativas de me va a tocar algo que tengo que criar y que tengo que fortalecer. Entonces, el proceso de vincularme es para toda la vida, o sea, ese es un vínculo que como padres sí definitivamente se termine o se extingue en el momento que partimos. Sin embargo, nos deja enseñanzas, memorias y muchas situaciones que a veces son positivas y otras no tanto, ¿no? Claro. Pero hay que resignificarlas. Todo aquello que no hice bien o no me tocó porque mis padres no me pudieron cuidar, como hablaban en el testimonio, yo sabía que tenía 2 papás, pero eran 2 bultos, pues estos son los que me tocaron, ¿no? Y agradezco la vida que tengo
Y ahora que me doy cuenta, resignifico y busco la manera de reimplementarme en la vida, ¿no? Así es. Lo bueno es darnos cuenta. Por supuesto, cuando vivía la mamá de mi papá, era una mujer muy dura, muy fuerte, entonces le costaba mucho trabajo besarte, abrazarte, no era nada cariñosa, siempre te estaba regañando, era la abuelita que le teníamos miedo, ¿no? Contrario a la otra abuelita por parte de mi mamá. Bueno, pero un día estaba con ella y llegué y la abracé y me dijo, suéltame, pero así me... Y le dije, no te voy a soltar, abuelita, te voy a abrazar y te voy a dar muchos besos. Y empecé a darle muchos besos y lloró. Claro. Se deshizo Se quebra, completamente. por supuesto. Y fue algo muy, muy bonito, muy fuerte, Claro. pero muy bonito. Y ahí fue cuando entendí. Sanador. ¿Qué niñez tuvo? ¿Qué vida tan dura tuvo? Que era incapaz de poder abrazar, de poder besar. ¿Y cuántas veces escuchamos eso, no? Claro. No, porque el abrazo, el beso es una señal de debilidad, es una señal de... Y aquí es la autoridad y aquí es la fuerza. Y es así también como a muchas personas han Claro. educado. Y la otra es que tiene tanta necesidad de ser abrazado y besado el otro. O sea, que es como porque si tú me tocas, yo me desmorono. Claro. Exacto. O sea, Qué Sí. importante es. En el tema del apego evitativo tiene que ver esta ausencia de afectividad, ¿no? La dificultad de poder recibir, estar abierto a un tema afectivo. Y entonces sí, generalmente son personas que a su vez vienen de papás que difícilmente pudieron mostrar una cuestión afectiva con ellos. Entonces son más como el rechazo, más como la frialdad. En el caso del testimonio último menciona el querer como poseer las cosas, no son como objetos, me pertenecen, pero tiene que ver con una inseguridad también y con una necesidad importante de sentirse querido y aceptado, y entonces necesita tener a las personas, a los vínculos aquí, cercanos, controlarlos, porque lo angustiante si se van, lo angustiante si me dejan, si me sueltan, entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Entonces, una manera de poder garantizar mi bienestar es tener a mis objetos de amor, a mis figuras de amor seguros, ¿no? Claro. Y eso implica asfixiarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que menciona justamente es las personas terminan yéndose, Claro. ¿no? Porque no pueden tolerar esto. No, ¿no? pues sí. Y entonces esto Las se hace un asfixias. círculo vicioso, porque justamente vuelve a sentir el abandono, vuelve a sentir que lo dejan, y entonces la que llegue, la persona nueva que llegue, va a ser va peor ser, ¿no? todavía. Y eso se repite. ese ¿no? Se asunto de repite. la compulsión, la repetición por Exacto. las situaciones transferenciales. A mí me parece que mamás, papás y cuidadores deberían estar alerta de cuando registren alguna conducta exagerada en cualquier línea. O sea, si es el asunto de la alimentación, si es el asunto de la limpieza, si es el asunto del cuidado personal, del tiempo que pasan, la aprensión de que le pase algo, que esté enfermo todo el tiempo o enferma, o que, en fin, cualquier situación que raye en sentir que se está desgobernando por algún lado. Me parece importante que los cuidadores la revisen, porque es ahí donde empezamos a confundir al otro y a complicarle la vida al otro por una situación personal que no está muy clara y es una alerta, pues, Claro. en cuanto a la crianza. Sin duda, y algo que también ayuda es tener esta capacidad de ser faros, ¿no? Como padres necesitamos y cuidadores, necesitamos ser esos lugares seguros en donde se envía la luz de puedes venir a mí con seguridad, puedes venir, puedes revisarte, puedes sentirte seguro. Y creo que esto que comenta Rebeca también es muy importante porque también modelamos todo el tiempo nuestras formas de vincularnos. Es mi hijo, yo quiero que mi hijo se vincule conmigo, con su papá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos. ¿Cómo me vinculo yo con todos estos elementos, no? O sea, también tengo que modelarle a mi hijo que ir y hablar con papá es un lugar seguro. Si yo me estoy peleando con su papá enfrente de él, muy probablemente él diga, no, espérame tantito, yo no quiero estar cerca de esta persona con la que tú, que es mi lealtad primaria contigo, pues te peleas. Entonces, ¿cómo mejorar los vínculos? También tenemos que modelar vínculos positivos, tenemos que modelar formas amorosas de vincularnos con los demás. Así es. Cerramos el bloque con comentarios y preguntas. Me encantaría compartirles todo lo que están escribiendo en Ay, mi Leti. sí. A ver, Elvia Puebla Osorio nos dice, no es fácil, yo cuidé a mi nieto 1 año, ahora lo llevan a la guardería. En un principio la verdad es que lloraba muchísimo, pero poco a poco se ha ido acostumbrando.
les sirve mucho porque conviven con otros niños, tienen mucha disciplina, ellos comen a sus horas, luego tienen también su hora de dormir, de jugar, hacen muchas dinámicas y se hacen niños independientes y sociables. Y es un poco de lo que hablábamos de que cuesta trabajo al principio, pero después también tiene ciertos tipos de beneficio. En llamadas nos dejan esta reflexión. Juan Francisco Meso Solís nos dice, ¿qué es el apego? Para mí se define con los primeros vínculos entre una niña o un niño desde su nacimiento con su madre, padre o persona cuidadora. Sirve de base para todas las relaciones afectivas que establecerán durante el resto de su vida, las cuales generarán seguridad y confianza. Y le manda saludos a todos los panelistas. Johan Jiménez dice, saludos, mi hija es muy cariñosa conmigo y siempre me dice que me quiere mucho, pero su papá se molesta porque a él no le dice eso y con él no es así. Tengo otros comentarios, uno de A.R. Madajaji a través de Facebook y otro de Diana Merino. Pero vamos a ir a una pausa rapidísima y regresando prometo compartirles estos dos testimonios. Mientras, ustedes escríbanos. Es importante que madres, padres y cuidadores reflexionen sobre las propias experiencias de vida y analicen cómo se están relacionando con sus hijos e hijas. Formamos vínculos desde el momento en que estamos en la concepción. Tenemos un vínculo físico, pero también desarrollamos un vínculo emocional. En el vientre estás conectado con el corazón, con el latido del corazón, ¿no? Y los ruidos, digamos, y las voces. Entonces, cuando el niño o el niñe o los niños nacen, está relacionado, está vinculado ya como con esto que le es conocido, que le es familiar. La manera en la que la madre o el cuidador se acerca dice mucho también. De ahí un poco esto que de pronto vemos o escuchamos en la narrativa de la gente, que es el bebé siente el rechazo, ¿sí? Siente que no lo quieres, de alguna manera se da cuenta, pero tiene que ver con la forma. La proximidad no solamente nos da la atención física que un bebé necesita, sino empieza a generar apego y un apego positivo. El contacto físico es muy importante. No es lo mismo que dejarlo sentado en una cuna con un rollito de cobija y puesta la mamila, que realmente acariciarlo y sentirlo y sentir el calor del cuidador. Hay una crisis, entre comillas, de separación, pues. Y eso hace que de repente, pues durante los primeros 7 meses se iba con todo el mundo y a los 8 ya está pegado otra vez así. Entonces, depende de eso, porque se está individualizando. Y eso se empieza a identificar en el 8º mes. Entonces, de pronto, cuando, digamos, descubren un patrón diferente, eso es lo que les angustia. Y por eso es que a esas edades, 7, 8 meses, ya no toleran lo que antes, que era, dice, con medio mundo, identifican mucho más a los cuidadores primarios y entonces se angustian mucho cuando alguien que los carga no es la persona que ellos están comenzando a reconocer. A veces los niños, cuando se enojan, tienen como este tipo de pensamientos de ojalá se muera, ojalá se desaparezca, ojalá no la vuelva a ver, por ejemplo. Y posteriormente eso genera un montón de culpas, como si esta imaginación se pudiera materializar. Sería interesante acercarme a mi hijo y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa cuando me voy? ¿En qué otros vínculos de la casa o de la familia podrías confiar en lo que yo no estoy? Exacto. ¿Qué otras personas podrían auxiliarme? Muy buenos días. El apego en la infancia es un aspecto fundamental en el desarrollo emocional y social de los niños. Desde la teoría del apego, propuesta por el psicólogo John Bowlby, se ha comprendido la importancia de las relaciones tempranas en la vida de un niño y cómo éstas influirán en su futuro. El apego se define como el vínculo emocional que se establece entre el niño y sus cuidadores principales, generalmente los padres. Los primeros años de vida son cruciales para la formación de este vínculo, ya que es en esta etapa cuando el niño aprende a confiar en el mundo que lo rodea y a regular sus emociones a través de la relación con sus cuidadores.
Un apego seguro se caracteriza por la sensación de seguridad y protección que el niño siente al estar con sus padres, lo que le permite explorar el mundo de una manera segura y desarrollar una autoestima positiva. Por otro lado, un apego inseguro puede manifestarse de diferentes formas, como el apego ansioso o el apego evitativo, y puede tener consecuencias negativas en el desarrollo del niño. Los niños con un apego inseguro suelen mostrar dificultades en regular sus emociones y en establecer relaciones sociales saludables y desarrollar una autoimagen positiva. El apego desorganizado se caracteriza por un patrón de comportamiento contradictorio, donde el niño muestra tanto conductas de acercamiento como de evitación hacia su cuidador. Pueden parecer confundidos o desorientados en su relación con los cuidadores, lo que refleja experiencias de apego conflictivas o traumáticas. Es importante que los padres y cuidadores sean sensibles a las necesidades emocionales de sus hijos, brindándoles amor, atención y cuidado de manera consistente. La calidad de la relación entre el niño y sus cuidadores influirá en la formación de su autoconcepto, en su capacidad para establecer relaciones interpersonales sanas y en su desarrollo emocional a lo largo de su vida. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a Marisa por esta cápsula. Y bueno, nos quedaron pendientes 2 comentarios que prometimos los íbamos a leer. Lo prometo y les voy a agregar 2 llamadas más, ya aprovechando el tiempo. A ver, tenemos este comentario de Diana Merino. Dice, actualmente muchos adultos jóvenes tienen un apego extremo con sus animales de compañía, con el pretexto de que es apoyo emocional, siendo que ninguno de estos animalitos está educado o prescrito para tal función. Es más bien una moda. De Diana Merino, comentarios de ustedes hacen como esta referencia a los objetos de apego que mencionaban los especialistas. Entonces les pongo el caso para que igual podamos analizarlo. Y A.R. Madajaji, que dice, hay mamás, papás que cuando están de buenas son amorosos y apoyan a los hijos, pero cuando no, se alejan y se la pasan descargando su frustración y regañando al niño o niña. Yo creo que como madres no se debe dañar a los niños por haber tenido un mal día o un problema ajeno, porque los hijos son muy receptivos y no comprenden el origen de las acciones y reacciones de los padres. Y tengo este de Daniel Ríos, que es una llamada. Dice, soy un lobo solitario, porque desde pequeño mi mamá me tenía que amarrar a la cama con su rebozo debido a que tenía que trabajar. A pesar de ello, puedo decir que me convertí en una persona exitosa. Gracias a ser solitario y a que me apegué mucho a los libros, esto me ayudó a convivir con la sociedad que me rodea sin ningún tipo de dificultad. ¿Por qué desarrollé esas facultades estando solo? Nos pregunta Daniel Ríos. ¿Por qué una persona solitaria puede tener éxito en los estudios, trabajos y en la sociedad a pesar de que no hubo ese apego en la infancia? Esas son ahorita las 3 llamadas y comentarios que tenemos del público. Pues creo que por un lado siempre el ser humano está en algo que se llama tendencia actualizante, que es la capacidad de sobrevivir y la capacidad de actualizar todo esto. Este chiquito que estuvo amarrado con un rebozo y que hoy se autodefine como un lobo solitario, pues tuvo que hacer un montón de ajustes para poder entrar a la sociedad y entrar al mundo, y a pesar de su parte solitaria, que como bien decía Rebeca, hay una parte que tiene que ver con su temperamento y así muy probablemente es, bueno, sus interacciones no le causan conflicto en el entorno, al contrario, es un buen estudiante, un buen trabajador y socialmente es una persona positiva. Entonces, ¿cómo a pesar de? Pues porque tenemos eso, tenemos la capacidad de resignificar todo el tiempo. Yo diría que más le dio la madre. Exacto. O sea, además de haberlo tenido que amarrar con el rebozo, ¿qué más había ahí que lo nutrió? Claro. Que fue nutrición. Y no podemos dejar de lado también la capacidad sublimatoria, ¿no? Es decir, entiendo que se define como una persona exitosa, habrá que ver un poquito salvedades, porque también autodefinirse como lobo solitario ya nos dice algo también de cómo se percibe de manera interna. No, que no está mal, que vuelvo a lo adaptativo, ¿no? De alguna manera tuvo elementos, tuvo algo que lo llevó a poder desenvolverse de alguna manera en la sociedad y poder no ser una persona, digamos, disfuncional y lograr trabajar, lograr hacer sociedad, lograr construir algo positivo para él. Pero no salimos, digamos,
tampoco sin raspones de ese tipo de situaciones. O sea, algo debió haber quedado en el camino y qué bueno que de alguna manera lo pudo solventar. ¿Sí? ¿El apego a las mascotas? El apego a las mascotas. Bueno, ahí entraríamos ya en otra categoría. Habría que escuchar un poco más a los animalistas también, que de pronto dicen que eso también se puede convertir en maltrato, ¿no? Porque estamos, como dicen, humanizando de pronto ciertas conductas de animales que además también los ponen en riesgo. De pronto vemos estos videos donde hay jóvenes queriendo ser afectuosos con animales que no son del todo afectuosos y se llevan heridas. Entonces yo vería que en cada situación es individual. No me atrevería a pensar que necesariamente es una cuestión vincular o reparatoria, porque ahí hay presencia no de un objeto como una cosa, sino es un ser viviente. Claro. Y eso me parece que le da un matiz distinto, porque habría que considerar las necesidades de ese ser viviente. No es lo mismo apegarme a mi cobijita y traerla de aquí para allá y arrastrarla y aventarla así, que es un objeto, a mi gato, ¿sí? Que de pronto tiene necesidades particulares, tiene temperamento particular y es un ser humano viviente. Entonces ahí me parece que sí habría que andar con mucho cuidado en cuanto a considerarlos objetos transicionales. Quiero agregar esta llamada de Martina Arias. Ella nos dice: a mi forma de ser pienso que está muy influenciada de mi niñez. Hay un recuerdo que aún tengo muy presente. Estaba pequeña y estaba sentada cerca de la puerta en una silla. Llegó mi papá y me acerqué a él para recibirlo. A mí no me hizo caso, pero sí abrazó a mi otra hermana y me siento muy mal por ello. Eso me hace sentir discriminada, me siento sola y rechazada. Mi única forma y mi compañía es televisión y trato de evitar a mi familia para que no me maltraten. No quiero ser así, pienso que tengo mucho que ofrecer. Esta es la llamada de Martina Arias, pero me deja pensando también en en esta crianza, o seguro varias mamás, papás, cuidadores nos están viendo en este momento, que no nada más cuentan con un hijo o hija, sino que hay más en el juego. Y, oye, estoy esperando otro bebé y el niño pequeño pues empieza a sentir esta herida de abandono, o ya no hay tanto apego porque pues ahora tengo 3 hijos y pues no puedo estar tan pegado al primero. ¿Sí afecta el tema de apegos cuando tienen más de un hijo? El contexto va a darle un matiz muy particular. Es decir, no es lo mismo crecer como hijo único a tener que compartir el cariño y afecto con 5 o 6, ¿no? Los que somos de la vieja escuela, que tenemos más de 4 hermanos. 13. Exacto, por supuesto. Pero además, recuerden que hablamos de cuidadores. No estamos hablando exclusivamente de papá y mamá. Entonces, también los hermanos mayores se convierten en cuidadores y a veces de pronto no tengo el afecto o la atención total del papá y del mamá, pero está mi hermana que de alguna manera hizo una función, están mis hermanos que de alguna manera socializan conmigo y tienen estos tiempos para mí. Entonces, no hay una cuestión necesariamente de daño. En el caso de la chica que habla, sería interesante de pronto analizar ese recuerdo, porque además entiendo que es un recuerdo muy particular de infancia, en donde ella se siente rechazada y de pronto ve o siente la atención de su padre hacia a su hermana, ¿no? Claro. Pues claro que eso debió de haber dejado una herida importante, por lo cual ella lo tiene como un recuerdo. Sería muy complicado pensar que solamente esa acción genera en ella esta personalidad, digamos, esta manera de sentirse. Yo creo que quizá hubo otras cosas ahí que pudieron haberla hecho sentir, ¿no? Como aislada, pero bueno, en cada caso particular sí habría que ir como analizando con calma. Y además que permitas que te impacte un recuerdo así sin procesarlo, valdría la pena que hiciera algo para resolverlo. Claro. ¿No? Y esto que mencionan es bien interesante, porque de repente si somos, en mi caso que somos 4 hermanos, y sí hay apegos distintos con los papás, porque obviamente el hermano mayor, pues el papá trabajaba mucho más porque tenían otras responsabilidades, y entonces yo que soy la menor, pues ya mis papás ya la consentida. Más relajados, ¿no? Entonces ya los papás que mi hermano mayor tuvo no son los mismos que yo tuve. Y entonces el apego es absolutamente distinto, diferente, y eso es ahí cuando pues uno tiene que entender que son circunstancias que pues que ni los papás ni nosotros pidieron. No somos los mismos, vamos evolucionando, no es lo mismo, y muchas veces es poner en contexto cuántos años tenía mi mamá cuando yo tenía 4, ¿no? Absolutamente. Pues a lo mejor tenía 25. Bueno, es muy diferente a la mamá que hoy soy, ¿no?
y las necesidades que mi mamá tenía a esa edad. Algo interesante de ahora me aíslo y me pongo y solamente es la televisión, es, bueno, creo que justamente hay que ir a la comunicación, a resolver, a decir, si realmente quiero recibir esto, ¿qué estoy haciendo para dar? Quizá la forma de evitar el contacto es la tele o la tecnología o como sea, y es acercarme al otro y decir, oigan, yo tengo esta necesidad y hacerme cargo. Y yo creo que la edad en este sentido, retomándolo, tiene mucho que ver, porque antes eran mucho más jóvenes los padres. Ahora son padres mucho mayores, con muchos requisitos para embarazarse, para tener hijos en ciertas circunstancias, y además muy apurados por un montón de cosas. O sea, no sacrifican los trabajos, no tienen suficiente tiempo. Es una vida bastante enajenada y muy acelerada en ese sentido. Entonces, las problemáticas de los niños son distintas. Así es. ¿No? Los apegos siguen siendo los mismos, esos no varían. Pero las complicaciones y las problemáticas son diferentes. Entonces, claro. Bueno, pues vamos ahora a esta segunda parte de la entrevista con Miguel Ángel de León Miranda, psicoterapeuta emocional, y él pues nos proporciona recomendaciones para establecer vínculos fuertes de apego seguro con nuestros hijos e hijas. La razón de por qué el apego es tan importante para el desarrollo físico y emocional de los niños o de las personas en general es que se sientan las bases de la autoestima y de la seguridad, se sientan las bases para que tengas una buena capacidad de socializar con otros. En la medida que tú tienes un contexto que te brinda un apego seguro, vas a tener un desarrollo individual pues mucho más adaptado socialmente hablando e integralmente y personalmente hablando. Hay varias estrategias para poder generar apegos seguros. Hay una que yo recomiendo y que juego mucho con ella que le llamo RCACE. R significa respeto. Siempre que tengas interacción con tu hijo, sea rebelde, sea conflictivo, sea obediente, que haya respeto es elemental. Incluso cuando él te falta el respeto. Si tú como primera carta de presentación en la relación con tu hijo eres respetuoso, tienes la calidad moral para exigirle que te respete. CA significa comunicación asertiva. ¿Y cómo es comunicarse asertivamente? Cuando yo hablo, expreso y digo lo que siento, lo que quiero, incluso puedo enojarme, porque enojarme es un derecho humano. A veces la gente dice, no te enojes. No, espérame. Estoy enojado y tengo derecho y debo de enojarme, porque además es la manera como voy a lograr un equilibrio emocional, descargar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Y la C final, RCAC, es confianza. En la medida que hay comunicación, en la medida que hay respeto, comunicación asertiva, lo que tú vas a generar es confianza. Entonces los padres, los adultos, las personas que queremos tener un buen apego con otros seres humanos, tenemos que tener en mente el buscar la forma de ganarme tu confianza. Otra cosa que puede ayudar muchísimo es el establecer rituales o pautas de conducta o de relación estables, predecibles. Por supuesto, el participar en actividades compartidas. Muchísimos niños se quejan de que papá o mamá se la pasan trabajando. Históricamente, los papás queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Pero a lo mejor una de las cosas que tenemos que poner en primer lugar es el tiempo, en calidad y en cantidad. Si tú no pasas tiempo con tus hijos, no los conoces, no sabes quiénes son, no tienes detalles, y que esta actividad sea recreativa, donde de verdad te involucres, no comprarle el mejor aparato de videojuegos y ahí lo entretengas, que tú te involucres y participes en las actividades que él está viviendo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que la conversación sigue. Ustedes siguen comentando, llamando y quiero agradecerles por supuesto su participación. Tenemos esta llamada de Delia González. Ella dice, fui maestra de preescolar, tengo muchos nietos y bisnietos. Siento que soy cariñosa con ellos, pero siento que les doy preferencia a unos más que otros. ¿Qué puedo hacer o qué consejo me pueden dar para ser equitativa con ellos? A esta pregunta quiero sumarle una más porque es del mismo tema para que enriquezcamos las respuestas de este comentario que dice, yo siempre he sentido rechazo, injusticia y traición de parte de mis padres. Aunque ahora lo he trabajado en terapia y hay ya una buena relación con ellos, lo tengo que estar trabajando frecuentemente para no recaer en resentimientos ni mala relación.
Sin embargo, he estado pendiente de no tener preferencias entre mis hijos y hablo abiertamente con ellos sobre cómo se sienten respecto del trato que hay para cada uno de ellos. Para mí es indispensable porque no quiero que vuelvan a sentir lo que yo sentí cuando era niña. 2 comentarios sobre el tema. Pues, mira, yo lo primero que diría es que hay una situación transferencial de repente en la que el niño me recuerda o me evoca situaciones históricas personales en las que yo puedo desplazarle a una criatura algo que es totalmente aversivo, enojo, desagrado, resentimiento, etcétera, sin hacerlo consciente. Pasa como lo que decían de repente de, ay, ¿cómo se parece a su padre? Ay, es igualita a tu mamá, ¿no? Y yo lo trato igual que como si fuera mi suegra, que es un horror absolutamente, y claro que la pobre criatura no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, eso me parece muy importante. Ahora, hay personalidades diferentes con las que yo me puedo identificar claramente y tener un vínculo mucho más cercano, y otros que son completamente distintos. Pero el chiste es que yo me mueva a encontrar cómo me vinculo con los otros para poder ser equivalente o equitativa la relación con ellos, porque el otro no tiene la responsabilidad. Claro. O sea, yo no puedo mover al niño a que haga lo que yo necesito y quiero. Y esto que dices es fundamental, porque la responsabilidad del vínculo es del adulto, no del niño. Y mi responsabilidad va desde mi autoridad, desde mi presencia, desde mi facilitación para que el otro crezca y se desarrolle. No es responsabilidad del niño hacer gracias para que entonces yo lo quiera, o sea educado para que yo lo quiera. Y como bien dice Rebeca, yo estoy poniendo en el niño algo que tiene que ver con mi historia no resuelta. Entonces me hago cargo, y creo que esto que dice la segunda llamada, donde le pregunta a sus hijos cómo está, ¿no? Creo que eso es bien interesante, es dame el estatus de cómo estamos hoy. Claro. ¿Cómo me estoy comportando como tu mamá? Dame un acuse de recibo. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? ¿Soy metiche? ¿Estoy siendo intrusiva? Dame un acuse de recibo, porque eso construye una relación. Y también, aceptarlo, ¿no? Claro, porque y de veras es, bueno, ahora sí que lo recibo, no me resisto. Un primer buen punto es ya haberse dado cuenta. Claro. O sea, si esta persona ya identifica que es diferente, bueno, el tener el cuidado, porque eso sí podría causar una herida en el chico que ya no tolera mucho, tratar de ser lo más equitativa posible. Si quiere profundizarle más, sí sería importante a lo mejor ya hacer un trabajo personal, porque entonces tiene que echarse un clavado al interior para saber qué de este niño, de esta niña, le evoca cosas, qué cosas y con qué tiene que ver, en todo caso, ¿no? Bueno, pues llegamos ya prácticamente al final de este programa. Ojalá este programa pues nos ayude a los padres, les ayude a reflexionar sobre sus propias carencias y obviamente pues estos vínculos que se tuvieron en la infancia y que tal vez ahorita están afectando la relación con sus hijos. Entonces, les quiero agradecer muchísimo por acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que nos siguieron a través de redes sociales, a través de la señal del 11. Ojalá este programa pues les haya ayudado, por supuesto. Y yo quisiera, Anaí, que nos dijeras, ¿qué tema va a hacer mañana? Ay, pues justo estaba hablando del estrés. Es que las relaciones sanas. A ver, exactamente. Creo que es importante, Leti, que la gente se conecte al siguiente programa, porque va a haber un buen tema. Entonces, no se lo pierdan. Quiero encontrar cómo construir relaciones sanas. Está buenísimo, yo creo exactamente, para construir una salud mental y emocional sana. Miércoles de Saber Vivir, ustedes saben que los miércoles es para aprender a construir una mejor relación con nuestro entorno y justamente el empezar a crear vínculos sanos, el empezar a identificar qué nos suma, qué nos resta, eso es lo que vamos a ver en el programa del día de mañana para que no se lo pierdan. Pues mañana te estaremos viendo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos y les recuerdo que todos los datos de nuestros especialistas del día de hoy se quedan en redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.